Es que esto es flipante, la mente humana puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. ¡Voilá! Aquí tenéis la explicación. ¿Cuántas veces has sentido que tú no vales para absolutamente nada? ¿Cuántas veces has pensado que tú no sirves para resolver problemas? ¿Cuántas veces has percibido que tú no vas a salir de tu situación aflictiva? Yo no pretendo anunciar una fórmula mágica que te libre de todo dolor o un tratamiento psicológico aplicable a todos los casos. La personalidad humana es demasiado compleja como para afirmar, esta es la solución universal que acabará con el sufrimiento. Las cosas no funcionan así. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es difundir conocimiento útil que, junto con ayuda profesional, hará que te conozcas un poquito mejor a ti mismo. El mini experimento que os traigo hoy os va a dejar con la boca abierta. Lo llamo mini experimento porque es en realidad una prueba confeccionada a tiempo real por la psicóloga Charis Nixon, una profesora especializada en psicología del desarrollo. Dicho esto, no me enrollo más. Vamos a darle al play para comentar los aspectos más esenciales. The biggest fear of an adolescent, Jesse, not fitting in, is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. Como podéis observar, la profesora Nixon quiere hacer una actividad junto a sus alumnos de psicología en mitad de una clase. Hasta aquí todo normal. La única pista que se nos da es que el mayor miedo de un adolescente es no encajar en un grupo. Sigamos. This is an on-your-own activity, and this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling. ¿Has oído eso? Muy importante. Ella les dice a sus alumnos, relajaos, es una tarea fácil, no está pensada para cargaros. Quizás no entiendas esto ahora, pero retén este dato en tu cabeza porque luego lo vamos a rescatar. A continuación, la maestra ordena a cada uno coger un trozo de papel pequeño y poco después reparte un folio en blanco boca abajo para que todo el mundo empiece la actividad al mismo tiempo. If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over, just do your own work, and this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Un anagrama es una prueba muy común en experimentos de psicología que simplemente consiste en reordenar las letras de una palabra para formar otra nueva. Por ejemplo, si yo te doy la palabra Roma, de ahí podrás sacar amor, mora, ramo y Omar. Fácil, ¿no? En total, se les ha dado 3 anagramas, pero fíjate que Charis hace especial hincapié en que los resuelvan uno a uno. Nuevamente, entenderás esto conforme avancemos. Keep going, we'll wait. Keep your hands up, please. Just do number 1. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. ¿Qué ha pasado aquí? Ya empezamos a ver cosas raras. Mientras la profesora repite en alto, venga, que se supone que no es tan difícil. Hay alumnos un tanto confusos por no haber dado con la solución. Algunos la han encontrado, otros no, unos levantan la mano, otros no. Okay, put your hands down. Let's just go to number 2. Don't even worry about number 1. Go to number 2. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. ¿Cómo jode cuando uno está en medio de un examen, no le sale una pregunta y sabe que tiene que pasar obligatoriamente a la siguiente, porque si no, no le dará tiempo a terminar? Desde ese momento, uno se empieza a poner un poquitín más nervioso y pesimista de lo habitual, porque percibe que ha perdido el equilibrio inicial. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Madame Nixon dice, no os preocupéis por la primera pregunta, pasad directamente a la segunda, olvidaos de la primera. Sabe de sobra que forzar a un estudiante a pasar a la siguiente pregunta sin haber terminado la anterior es el cóctel perfecto para añadirle presión, caos y en última instancia, frustración al no haber liberado dopamina por finalizar la tarea. Don't even worry about number 1. Go to number 2. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number 3. For number 3, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Ya os habéis dado cuenta de lo que ha pasado, ¿no?
La mitad derecha de la clase ha resuelto el primer y el segundo anagrama, mientras que la mitad izquierda de la clase no ha conseguido resolverlo. A la tensión acumulada por haberse dejado las cosas a medias, añadimos la inquietud de ver cómo la otra mitad ha resuelto en 5 segundos lo que tú llevas 1 minuto intentando. Vale, vamos a ver qué dice la profesora. Here's what you need to know. You were both given 2 different lists. This side of the room was given these 3 words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first 2 words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. Es que esto es flipante. La mente humana puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. ¡Voilá! Aquí tenéis la explicación. Los 2 primeros anagramas de la mitad izquierda de la clase no tenían solución, mientras que los de la mitad derecha de la clase estaban chupados. El objetivo de esta prueba era, como bien ha indicado la mujer, inducir la indefensión aprendida, es decir, lograr en menos de 5 minutos que la impotencia se apoderara de los alumnos y ver cómo reaccionaban ante picos moderados de estrés e intranquilidad. Y hemos visto las caras de angustia de alguno de ellos nada más arrancar a la prueba. Ya hablé en profundidad de la indefensión aprendida en un corto documental, pero nunca viene mal recordar el concepto. Así pues, el fenómeno de la indefensión aprendida tiene lugar cuando un animal es sometido a un estímulo aversivo del que no puede escapar por mucho que lo intente, hasta que, finalmente, se siente tan desesperado que deja de evitarlo por completo, incluso si hay oportunidades reales de prevenirlo. Puesto en palabras más simples, es un estado de desesperación mayúsculo en el cual uno piensa que no puede cambiar su situación por mucho que lo intente y, en consecuencia, se rinde por completo incluso pudiendo cambiar. Lógicamente, este fenómeno está fuertemente vinculado con trastornos mentales como la depresión. ¿Te acuerdas de la historia del elefante que pasó toda su infancia encadenado en un circo tratando de escapar y, cuando se transformó en un adulto capaz de romper barreras, dejó de intentarlo porque pensaba que liberarse de las cadenas era imposible? Algo parecido sucede aquí. Los estudiantes que no supieron resolver el anagrama reflejaron patrones muy similares por unos instantes, y lo mejor de todo es que el problema no se podía resolver en absoluto. Pero Ram, ¿realmente ha influido la inducción a los estudiantes engañados en la resolución del tercer anagrama? Parece que la proporción de alumnos que han conseguido resolver el tercer anagrama es bastante similar en ambos grupos. El tamaño de la muestra es demasiado reducido como para extraer conclusiones fiables a raíz de esta prueba. Por suerte, gracias al querido Steve Mayer, sabemos que, en líneas generales, aplicado a la mayoría de los casos, sí, influye que te cagas. Más tarde proporcionaré ejemplos concretos para que veáis cuál es la mecánica. Tened en cuenta que esta clase es de solo 25 a 30 alumnos y que la inducción se ha hecho en tan solo 5 minutos. Quiero decir, es prácticamente imposible que los estudiantes hayan podido saborear la indefensión aprendida en su máxima expresión. Dicho esto, hay numerosos papers de psicología y sociología que así lo confirman. Os adjunto el que hizo Martin Seligman en la descripción para que los más curiosos le echéis un vistazo. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? I felt stupid. You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot.
Me siento estúpido, apresurado, confuso, y eso en el mejor de los casos, porque ya habéis escuchado las palabras del pobre Brian: mi confianza se ha esfumado. No existe nada más demoledor para el ego que observar de primera mano cómo alguien sí es capaz de hacer algo que tú no puedes hacer. Reducir la enorme cantidad de variables exógenas que explican una demora en la realización de una tarea a una frase del estilo «yo soy más tonto que los demás» es una conclusión que peca de numerosos errores estadísticos. Anda que no hay factores psicométricos que han ofrecido una y mil razones ante un mal performance académico. Alimentación, movimiento, sueño, coyuntura social, estabilidad emocional e incluso todo tipo de enfermedades. Además, dentro de estas variables existen microvariables que las explican con más profundidad. ¿Me vas a decir que, entre todas las causas que existen, la más coherente y la única válida es que tú seas más estúpido? Y más aún, en esta prueba, que no tiene solución. Hombre, pues podría ser que seas estúpido, pero desde luego la probabilidad no estaría de tu parte. Ya has escuchado a Charis Nixon, la mitad derecha de la clase no es significativamente más inteligente que la mitad izquierda, lo cual quiere decir que la probabilidad de que sí haya diferencias en el IQ entre ambas mitades es irrisoria. Una muestra seleccionada de forma aleatoria, tal y como es dividir la clase en dos, raramente va a arrojar diferencias significativas en la media aritmética del coeficiente intelectual. El problema de la indefensión aprendida es que su parámetro de persistencia es altísimo. Esto es muy fácil de entender. Cuanto más alta sea la indefensión aprendida, más despacio tiende a desaparecer con el tiempo. En otras palabras, cuanto mayor sea la desesperación, más persistirá esa desesperación a lo largo del tiempo. Es decir, más lentamente dejamos de estar desesperados. Y este es un problema que debe superarse con esfuerzo, paciencia, apoyo emocional y sobre todo un autocontrol a prueba de balas. En efecto, si este vídeo me gusta tanto es porque refleja a la perfección que la inteligencia académica poco o nada tiene que ver con el hecho de que los alumnos se hayan frustrado. Muy a menudo somos incapaces de tolerar la frustración y nos rendimos ante cualquier dificultad. Por este motivo te recomiendo que empieces a formarte acerca del autocontrol lo antes posible. Por suerte para ti, en las tarjetas podrás encontrar un corto documental que subí la semana pasada donde abordamos multitud de experimentos. Ya más no puedo hacer por ti. Reflexión. Cuando nos ocurren cosas malas, lo primero que sentimos es una urgencia tremenda para cambiar la situación lo antes posible. Sin embargo, no son pocas las veces en las que nos quedamos en la retaguardia ante el más mínimo contratiempo. La evidencia empírica acerca de la indefensión aprendida muestra que las personas tienden a tirar por completo la toalla cuando perciben que no controlan lo que les sucede. En otras palabras, si lo que yo hago está completamente desalineado con las cosas que me pasan, el sentimiento de impotencia comienza a aflorar y mi mente me comunica que no valgo para nada. Uno piensa a sus adentros: soy un inútil porque no proporciono la utilidad suficiente para resolver el problema. A primera vista, el mecanismo de la indefensión aprendida parece adaptativo y funcional. ¿Quién en su sano juicio querría continuar intentando resolver un problema sin solución? Claro, a mí me dicen que el anagrama es una trampa de la profesora y me quedo bastante más tranquilo. Es más, habría bastado con que me dijeran que ese anagrama es mucho más difícil que el de la otra mitad de la clase para que no me sintiera tan mal conmigo mismo. Entonces, ¿por qué la profesora se empeñó en putear a los alumnos de esa manera? Pues porque su intención era inducir la indefensión aprendida. Su misión era comprobar cómo reaccionarían los alumnos ante episodios de alta frustración y bloqueo mental. Y estos jóvenes, estudiantes de psicología, con su respectiva preparación previa en materia cognitivo-conductual, picaron en el anzuelo por no saber resolver un simple puzzle. Una de las preguntas que me planteo al hacer vídeos es: ¿qué me habría gustado aprender en el colegio y, por desgracia, nadie me ha enseñado? La respuesta es obvia. La psicología básica brilló por su ausencia. Yo sueño con un futuro donde las siguientes generaciones reciban las técnicas apropiadas para tolerar su frustración ante las vicisitudes que la vida presenta. En vez de educar a los niños para mecanizar y memorizar como loros, ¿por qué no les damos las herramientas para que mejoren la resolución de problemas? A fin de cuentas, la solución ante un divorcio o una depresión no se encuentra al final de un libro. Considera un niño al que le han salido mal 3 exámenes de matemáticas seguidos solo porque el profesor explica los conceptos horriblemente, creándose un efecto bola de nieve al desincentivar a los alumnos a profundizar en la asignatura.
Todo ello promueve la falta de estudio, lo cual refuerza la probabilidad de suspenso. ¿Y cuál es el resultado final? Un crío que no sabe cómo encarar la coyuntura y que detesta cada día más el colegio. Por si te lo estabas preguntando, sí, ese niño era yo. Y empecé a sacar 9s y 10s en matemáticas cuando el antiguo profesor fue sustituido por un auténtico ángel caído del cielo que dio un giro de 180 grados a mi inteligencia lógico-matemática. Aparte de ser un auténtico crack enseñando mates, nos dio recursos para que fuéramos nosotros los que aprendiéramos a aprender. Todo ello me hizo cambiar mi antigua creencia sumergida, suspendo porque no me gusta y nunca podré hacer nada para evitarlo, por una creencia nueva. Aprobaré cuando estudie lo suficiente y sea más proactivo resolviendo problemas. Gracias, Alejandro. Si un niño atribuye su estrepitoso fracaso a que un profesor le haya cogido manía o a su irrevertible estupidez, está aludiendo a factores que se encuentran fuera de su área de influencia, lo que le conducirá a la desesperación más absoluta. En cambio, si lo relaciona con la falta de estudio, factor que depende en última instancia de sí mismo, es mucho más probable que le dé la vuelta a la tortilla, porque cree que el cambio está a su alcance. Entre los síntomas comunes de la indefensión aprendida en adolescentes se encuentra la baja autoestima, desmotivación, procrastinación, aislamiento, frustración, pasividad y un abandono demasiado prematuro. Seas adulto o adolescente, yo te recomiendo que vayas al psicólogo, puesto que va a ser él o ella quien te ayuda a hacer acto de retrospección en tu infancia y adolescencia para sacar a la luz cómo se generaron ciertas creencias que te lastran a día de hoy. Can someone give me an example of how that might look? Tasha? It's like when a guy asks a girl out and he gets turned down, he's not going to be willing to keep asking girls out, afraid of getting And he stops trying. Ejemplos de este tipo hay a raudales. La timidez de una chica que la empuja aún más al aislamiento social, la decepción de un fumador cuando vuelve a comprar una cajetilla de tabaco, la impotencia de un inmigrante al ser rechazado en 12 entrevistas de trabajo. Dicho esto, para por un momento imaginarte la cantidad de veces en las que incontables estímulos de tu entorno te han condicionado hacia un estado de desesperación absoluta. Seguro que tú tienes alguno que quieras compartir en la caja de comentarios. No sé vosotros, pero a mí esto me pasa muy a menudo. Y si estudiantes del último año de psicología han presentado dificultades a la hora de lidiar con este contratiempo, imaginad lo vulnerables que somos gente de a pie de calle, como tú y como yo. Da miedo pensarlo. No hay nada que hacer ante los perversos mecanismos del cerebro humano. Deja ya de lloriquear. Por supuesto que hay soluciones efectivas. Pero... Tranquilo, que ya nos conocemos todos, el perverso mecanismo del autoconsuelo. And so, the moral of the story is it's very important for girls to practice and to be able to deal with that failure. Because our gut response, what do we do when we fail? Our gut response is to close down. And once you close down, you do not open yourself up for learning any new ways for relationships. Esta profesora me encanta, coño, es que me fascina. La solución, fácil, te la digo en 2 sencillas palabras: optimismo aprendido. Si deseas profundizar más en este maravilloso concepto elaborado por el psicólogo Martin Seligman, no dudes ni un instante en mirar las tarjetas y chequear el corto documental que hice acerca de la indefensión aprendida. Por supuesto, entiendo que algunos de vosotros estéis a un nivel superior y queréis atacar un buen libro en materia. Mi recomendación es que echéis una ojeada a la cantidad de libros que tiene el Dr. Seligman y elijáis el que más os guste. Os he dejado los que más me gustan a mí en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a dejar el bolígrafo porque parezco estúpido, no sé ni por qué lo he cogido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que en mis redes sociales os estoy dando todos los días píldoras de psicología y de filosofía. No me enrollo más. Un saludo y hasta la próxima. Peace.